Hola, este es nuestro tercer audio dedicado a John Locke. Este audio lo voy a dedicar a comentar con ustedes un texto titulado La disputa en torno al derecho natural, Hobbes y Locke. Es un texto del autor Enrique Serrano, publicado en un libro titulado Filosofía Política, Razón y Poder. Filosofía Política, Razón y Poder. Libro compilado por Luis Aguilar y Corina Iturbe y que fue publicado por la UNAM. Es un texto introductorio y creo que muy útil, sobre todo porque nos vamos a concentrar, evidentemente no voy a desarrollarlo todo, en dos, quizá tres, creo que dos ideas muy útiles para terminar de recrear nuestro contexto y observar muy bien el corte de Hobbes a Locke. Los dos, como hemos mencionado en la clase, son de estos autores llamados contractualistas. Ustedes reconocerán al empezar a leer a Locke que va a recurrir a la idea también del estado de naturaleza, del pacto y del estado político. Pero este contractualismo, también llamado iusnaturalismo, ius quiere decir ley, ley natural, derechos naturales, tiene sus variantes. No todos los iusnaturalistas, no todos los contractualistas son iguales. Y el ejemplo más a mano, más simple, más nítido es las grandes diferencias entre Locke y Hobbes. Este texto de Enrique Serrano ayuda a sopesar esas diferencias, a apreciarlas en todo lo que implican y valen, porque logra como un ángulo de discusión muy útil, muy transparente y que además, por eso tomé el texto, es un ángulo de discusión que salió en una de nuestras clases previas, que alguno de ustedes, de hecho, me preguntó, observó cómo ese ángulo era muy interesante y valía la pena ahondar en él. Esto vamos a hacerlo con Locke y también lo haremos con Rousseau. Empiezo a rescatar estas ideas, estas líneas que entresaco del texto de Serrano. Dice Serrano: el Estado moderno plantea el problema de la justificación de la soberanía frente al policentrismo de la potestad que caracteriza la dominación del feudalismo clásico. Primera idea que ya hemos repetido en varias ocasiones. En el feudalismo clásico el poder está distribuido de manera plural, policéntrica entre los feudos, y la idea del Estado moderno supone concentrar ese poder en un nuevo ente, nuevo, totalmente nuevo, artificial, que va a subordinar, que se va a imponer, que va a someter a los feudos. Y entonces la pregunta va a ser, ¿en nombre de qué principio, en nombre de qué fundamento esta nueva organización puede reclamar la concentración del poder? ¿Cuál es el fundamento del nuevo poder político? Porque en la Edad Media el fundamento del poder político medieval todavía seguía siendo ese fundamento extramundano. La voluntad divina, la idea de que era Dios el que había establecido cierto orden. Y todavía un poquito más atrás, en el mundo clásico antiguo, ese fundamento del poder político, recordarán sus lecciones de Platón, era la idea de una naturaleza, una suerte de orden cósmico que establecía distintos tipos de hombres, distintos tipos de almas, jerarquías naturales. Las mujeres no pueden participar en política, decía Platón, porque naturalmente son inferiores. ¿Qué pasa ahora cuando entramos en un mundo moderno que ha concentrado el poder, como lo vimos con Maquiavelo, mediante el uso de la fuerza, la violencia, los ejércitos, mediante recursos claramente mundanos, claramente terrenales, la violencia, la sangre, ¿no? La lucha? La pregunta es, ¿cuál será ahora entonces el fundamento del poder político si ya no puede ser un fundamento tradicional? Ya no puede ser la naturaleza, ya no puede ser Dios, ya no puede ser un fundamento tradicional porque estamos hablando de los inicios del mundo moderno. Y el texto de Serrano nos dice la siguiente idea, que es el caballito de batalla para este audio. En este proceso,
juega un papel esencial la disputa en torno al derecho natural, que nos remite a la modernización del iusnaturalismo en su adaptación a los requerimientos del Estado al interior de la sociedad mercantil en ascenso. Dos cosas al respecto. La idea de derecho natural, que va a empezar a ser invocada por los iusnaturalistas, por los contractualistas, lo hemos visto aquí, cómo esa idea aparece en Hobbes, cómo esa idea aparece en Locke, cómo va a aparecer también en Rousseau, va a empezar a ser un candidato, un concepto que se dispute la posibilidad de ser el nuevo fundamento del poder político, el nuevo fundamento del orden social, el nuevo fundamento de la vida. Va a ser un concepto que va a ser permanentemente invocado como un posible sustituto de la naturaleza entendida como orden cósmico o de Dios entendido como el creador y el que decidía todo, el demiurgo de la vida. Quédense con esa primera idea, el derecho natural, ¿sí? La idea de una nueva categoría que ahorita vamos a ir desmenuzando. Lo interesante es cómo esa idea del derecho natural va a tener interpretaciones muy diferentes en Hobbes y en Locke, que es lo que nos interesa ahorita discutir. Son interpretaciones, como ya vimos en sesiones anteriores, que podríamos clasificar como una interpretación absolutista, un derecho natural predispuesto para el absolutismo, ese es el caso de Hobbes, y un derecho natural visto, definido, considerado desde el liberalismo y para el liberalismo. Ese es el caso de Locke. En el texto de Serrano nos explica cómo, si recordamos nuestra lectura de Hobbes, esto lo vimos, fue un capítulo que vimos, para Hobbes el derecho natural implicaba básicamente el derecho a la vida, el derecho a la sobrevivencia a costa de nuestros congéneres. Es decir, un derecho que nos hacía sobrevivir mediante la violencia aplicada a los congéneres, los vecinos que quisieran imponerse sobre nosotros. Pero el problema es que ese derecho natural llevaba a la competencia, a la rivalidad, a la enemistad, a la permanente desconfianza. Esto ya lo vimos, la llamada situación de desconfianza mutua. Y eso derivaba en un estado de guerra, en un estado de naturaleza que para Hobbes era un estado de inseguridad y de caos. Para salir de eso, recordarán también, la idea era crear un gran monstruo en la tierra, un leviatán que mediante el miedo común que nos profiriera a todos, nos obligase a autorrestringirnos y a cumplir leyes que simbolizaban esa autorrestricción. Lo que me interesa aquí rescatar, que bien expone Serrano, es que el fundamento del poder para Hobbes estará basado, dice él, lo leo porque es muy divertido, Hobbes representa una postura en donde, dice, a esta postura le es inherente una peculiar teoría de la verdad, que tiene como antecedente a la teología nominalista y a la que podemos calificar de decisionista, o también Humpty Dumpty, por la analogía que hay con las afirmaciones de este personaje que aparece en la obra de Lewis Carroll, Alicia a través del espejo. Como ustedes saben, Alicia en el País de las Maravillas, Alicia a través del espejo, son unas obras muy hermosas de ficción de Lewis Carroll que luego se han filmado muchísimas veces. Es un cuento que se lee a los niños, aunque en realidad no necesariamente es una literatura para los niños. ¿Qué dice Humpty Dumpty? Este personaje, este huevo, es un huevo, en Alicia a través del espejo. Dice lo siguiente: cuando utilizo una palabra, dijo Humpty Dumpty, en tono despreciativo, significa exactamente lo que yo quiero que signifique, ni más ni menos. La cuestión está, dijo Alicia, en si puedes hacer que las palabras signifiquen cosas tan distintas. La cuestión está, respondió Humpty Dumpty, en quién es el que manda. Eso es todo. Lo que está diciendo Enrique Serrano al explicarnos que la propuesta de Hobbes es la propuesta de Humpty Dumpty, nos está diciendo el fundamento del poder político es
la capacidad de imponerse, la capacidad de establecer, esto se va a llamar blanco, esto se llama verde, las palabras las manejo yo, es la doctrina Humpty Dumpty, yo hago que las cosas signifiquen lo que yo quiero que signifiquen porque para eso tengo poder. No hay, este es el tema, no hay una verdad anterior a eso. El poder no está limitado por una verdad con una V mayúscula que exista antes del poder y que por lo tanto el poder debiera respetar. No, esta doctrina, la doctrina Humpty Dumpty, la doctrina hobbesiana es el poder establece la verdad, el poder crea la verdad, el poder decide lo que es verdad, el poder demarca lo que es bueno, lo que es malo. La consecuencia de esto para la teoría política, vuelvo a Serrano, es la eliminación de la creencia en un orden universal, ajeno a la arbitrariedad de la práctica humana, del cual se pueden derivar conceptos generales como bien común, voluntad general, justicia, entendidos como principios de justificación a priori o externo a las acciones de un poder social, porque todo poder existente se plantea como resultado de la correlación de fuerzas que imperan en un contexto social. Aquí está la clave de lo que es muy importante no perder de vista y que va a marcar una clara diferencia entre el justnaturalismo de Hobbes y el justnaturalismo de Locke. Lo repito. La teoría hobbesiana, la teoría Humpty Dumpty, implica eliminar la creencia en un orden universal ajeno a la arbitrariedad de la práctica humana y del cual se puedan derivar conceptos como bien común, voluntad general, justicia, entendidos como principios de justificación a priori. Aquí está la diferencia. Para algunos, la idea de bien, verdad, justicia implicaría un orden anterior a la política, un orden esencial, un orden fundamental, puede ser un orden religioso, un orden sagrado que no puede ser tocado por la política. La justicia, lo bueno, lo malo, lo correcto, eso no puede ser afectado, cambiado, modificado si gobierna Pedro, Juan, Luis, Humpty Dumpty, Hobbes, porque son conceptos que se considerarían esenciales, a priori. A priori quiere decir existen antes de la llegada al poder de Humpty Dumpty. Humpty Dumpty o Hobbes no pueden cambiar eso porque es un orden universal. Esas nociones están en la conciencia de las personas, están en su razón, Dios se las regala o están en sus derechos naturales. ¿Sí? Entonces, piensen en eso. El poder no puede afectar la verdad, lo justo, lo bueno, lo malo, existe antes del poder. Por lo tanto, el poder se somete a esas nociones porque el poder no las puede definir. Ahora, segundo, la doctrina Humpty Dumpty, la doctrina Hobbes. No existe un orden universal previo al poder. No existen a priori, no existen categorías generales o esenciales antes y por encima del poder político, sino que lo que existe es un poder que, porque es poder, impone, decide, determina arbitrariamente qué es verdad, qué es justicia, qué es bien, qué es bueno, qué es malo. La primera categoría, la idea de una noción de orden universal, una noción de justicia, póngale una J mayúscula, que es anterior y que está por encima del poder, es una noción que solemos llamar esencialismo. Esas ideas son tan esenciales, son tan constitutivas de la naturaleza humana, de la razón, de la vida, del sentido de la vida, que ningún poder las puede tocar. Esencialismo. Pero la siguiente esquema, la siguiente idea, la doctrina Humpty Dumpty, la doctrina de Hobbes, que dice, no, esas categorías no existen antes ni están por encima del poder. El poder las define. Esa categoría, por cierto, no es nuevo, eso estaba en los sofistas, ya estaba. Lo que pasa es que con la modernidad va a ir ganando fuerza. Esa idea, ese esquema, esa teoría le podemos llamar contextualismo.
también le podemos llamar, como ahorita lo mencionó Serrano, decisionismo. El poder no tiene límites que respetar, no hay una justicia anterior. El poder define lo que es la justicia. Hobbes es este decisionismo. Locke va a observar que ese decisionismo es muy peligroso, que es demasiado arriesgado que un poder sea tan poderoso, que no es lo mismo una monarquía absoluta que una monarquía absolutista, que la monarquía absolutista es irresponsable, no tiene controles y no solo es que gobierne sobre los impuestos, es que además gobierna sobre categorías como qué es la verdad, en qué debes creer, en qué no debes creer, qué es bueno, qué es malo, qué es la moral. Todo es un poder muy poderoso, se lo arrebata al individuo, lo extrae, lo roba de la esfera de lo privado y de lo íntimo. Y hemos dicho que Locke es un teórico del liberalismo que va a reposicionar al individuo por encima del poder político. Y ese reposicionamiento implica, estas cuestiones son privadas, justicia, moral, bien, Dios, demonio, son cuestiones íntimas. Por lo tanto, John Locke estará cerca de esta idea antidecisionista, anti-Humpty Dumpty. ¿Y cómo lo va a hacer John Locke? Volvemos al tema del derecho natural. Para John Locke, y no solo para él, sino para una tradición que se va a desprender de esta manera de pensar el contractualismo, los derechos naturales serían derechos prepolíticos. Prepolíticos, pre-guión políticos, quiere decir, están antes del poder político. Preexisten, existen desde antes de que se conforme un Estado. Por lo tanto, si existen antes que se conforme un Estado, una vez que se dé el pacto social que va a dar origen al Estado, ese Estado no puede irrespetar los derechos naturales. Al contrario, ese Estado debe ser el instrumento para hacer respetar y preservar los derechos naturales. En nuestro audio anterior, esta idea ya salió, la estamos ahora recreando. Para los liberales, para John Locke, el poder político debe ser instrumental a los intereses privados de los individuos. Por eso estamos diciendo ahora, si los derechos naturales los consideramos prepolíticos, pre-guión políticos, estamos diciendo no pueden ser tocados, no pueden ser afectados, no pueden ser transformados por el poder, así llegue Juan, Luis, Pedro, porque son derechos que todo poder, todo Estado debe respetar. Es más, todo Estado y todo poder político debe estar al servicio de la preservación de esos derechos. Debe ser un instrumento para que esos derechos se mantengan incólumes, es decir, no tocados, no afectados. Esa idea, ese desplazamiento, ese movimiento que hace John Locke, lo acerca a un iusnaturalismo más cercano a la defensa de estas esencias últimas. Porque el fundamento que ellos van a poder poner para el poder político va a ser el fundamento del poder político, es el respeto y el enriquecimiento de los derechos naturales. El poder político se va a legitimar, va a ser un poder político valioso, digno y merecedor de obediencia, siempre y cuando respete el fundamento de los derechos naturales, no vaya contra los derechos naturales. Esos derechos naturales para Locke, por eso les decía que se acercan al esencialismo, porque parecen estar basados en una suerte como de razón suprema, una razón con R mayúscula, que nos haría a todos concordar en que esos derechos naturales no pueden ser influenciados, transformados o modificados por ningún poder político que para Locke sería categorialmente inferior. Son primero los derechos naturales y hemos construido un poder político precisamente para hacer valer los derechos naturales. Cierro con esta idea, con un último párrafo que rescato de Serrano. Dice,
En la segunda fase del estado de naturaleza es donde Locke sitúa el punto de partida de la sociedad política, pues sostiene que los propietarios encuentran la necesidad de instituir por medio de un contrato social el Estado como garantía de la propiedad. Chequen, el Estado como garantía de la propiedad de la persona y de los bienes. El Estado debe ser un instrumento, debe ser un medio para garantizar la propiedad, que en el caso de Locke no solo se entiende como propiedad privada de bienes, sino la propia propiedad de las personas sobre su propia vida. La peculiaridad de la teoría del contrato de Locke, a diferencia de la de Hobbes, es el hecho de que los individuos no entregan todo el poder de manera indiscriminada al Estado, sino que la soberanía permanece en el derecho natural y sus preceptos. La entrega no es absoluta. Recuerden ustedes que Hobbes exigía una entrega total. Locke dice no, porque la soberanía sigue permaneciendo en el derecho natural, mientras que el Estado adquiere la legitimidad y legalidad de su poder únicamente en la medida en que se ajusta a los principios establecidos por el derecho natural. Está claro, ¿no? El Estado vale, es legal y es legítimo siempre y cuando se adscriba, respete la jerarquía de los derechos naturales, es decir, esté al servicio de hacer valer los derechos naturales, cosa que por supuesto Hobbes lo pensaba de otra manera. Este punto sirve a Locke como punto de partida para desarrollar su teoría de la división de los poderes y de la democracia como principios efectivos que permiten limitar en la práctica el poder del Estado y salvaguardar a la sociedad civil de su arbitrariedad, es decir, que se acceda a la determinación de Estado de Derecho. Aquí cierro con otro punto que ya habíamos visto en un audio anterior, pero que esto que acabo de leer sirve para que sea refrendado. Para los liberales, para esta tradición que se inaugura con John Locke, la sociedad civil es vista como el polo opuesto al Estado. Porque como ellos están viendo y leyendo al Estado a partir del cristal de Hobbes, pues les parece un Estado demasiado absolutista y entonces están pensando en este desplazamiento donde ese poder soberano que tiene el Estado debiera ser limitado, regulado, coartado a partir de uno, poner como categoría central los derechos naturales. Número dos, hacer que el Estado se sujete al respeto y al límite de los derechos naturales. Y número tres, ese estado limitado, ese estado acortado, implicaría de una manera inversamente proporcional el crecimiento de la sociedad civil. A más sociedad civil, menos Estado. Y para los liberales, el mejor Estado es el Estado recortado, porque es justamente el que permite el crecimiento de la sociedad civil. Con Locke, así como con Hobbes y con Jan Bodino, nace esta tradición estatista, esta tradición que observa en el Estado el ente más importante de la modernidad y que por lo tanto cree que el mejor Estado es el Estado que crece, el Estado más grande, el Estado con mayores capacidades de regulación, es un Estado que se verá entronizado con Hegel. Cuando vean en Teoría Política 3 a Hegel entenderán lo que digo. También en la modernidad van a ser esta tradición antiestatista, esta tradición de miedo, resquemor, desconfianza, escepticismo ante el Estado, porque se le ve como un ente intrusivo, como un ente tiránico que apenas pueda someterá violentamente a las personas para volver a convertirlas en sus súbditos. Esta tradición antiestatista está en Locke, está en el propio Marx, lo veremos, también se verá en Teoría Política 3, está en los anarquistas, ¿sí? Es una tradición también muy propiamente moderna, está en los neoliberales, que en algún otro momento, si hay oportunidad, también discutiremos. Hasta aquí, hasta ahora. Gracias.